Muy buenas noches a todos nuestros participantes y bienvenidos a nuestro quinto webinar organizado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional. Bueno, en esta oportunidad tenemos un tema que quizás muchos no han estado abordando, toda vez de que han enfocado su importancia o su interés más en lo que es el arbitraje y temas apartados a lo que es la conciliación extrajudicial. En esta oportunidad contamos como invitado con el doctor Martín Pinedo Aubián, quien es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Marcos. Es conciliador extrajudicial con especialización en temas de familia, capacitador principal acreditado por el Ministerio de Justicia, consultor y conferencista en temas de implementación de medios alternativos de resolución de conflictos. Ha escrito diversos artículos en publicaciones jurídicas especializadas, como en la Gaceta Jurídica, en la Revista Jurídica del Perú, Diálogo con la Jurisprudencia, entre otras. El doctor Martín es autor del libro Conciliación extrajudicial, Problemas más frecuentes y soluciones, publicado en la Gaceta Jurídica el año 2018. El doctor ha sido exdirector del Centro de Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco y actualmente es director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica. Pues el doctor el día de hoy va a abordar el tema de la conciliación electrónica, las fortalezas y las debilidades. Sabemos que dentro de nuestros participantes están varios operadores de la conciliación y yo les voy a suplicar de que habiendo un número considerable de participantes, puedan realizar sus preguntas a través del chat y nosotros estaremos alcanzándolas a nuestro ponente y a su vez él les hará dando las respuestas correspondientes. Vamos a dar la bienvenida al doctor Martín Pinedo. Doctor Martín, ¿nos logra escuchar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Bueno, nos encontramos con ya el salón al tope y queríamos, doctor, que, nos toque sobre el tema de la conciliación extrajudicial en la posibilidad de hacerlo de manera electrónica, considerando que tenemos una ley y un reglamento que quizás no lo ha regulado. Sin embargo, conocemos que usted ha presentado una propuesta al Ministerio de Justicia con un grupo de centros en el cual se está dando esta propuesta y entiendo que está en evaluación. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Francesca, por la invitación. De verdad es un placer aprovechar estas ventajas que nos ofrece la tecnología en estos días y poder exponer nuestro punto de vista como operador y sobre todo debatir, ¿no? Porque en realidad en el mejor de los sentidos, a veces de la discusión pues nace la luz, ¿no? Sobre todo en un tema tan importante como este. Y bueno, agradecer a los inscritos que de verdad han demostrado bastante interés, ¿no? Sobre todo porque parece que viernes en la noche no tenemos mucho que hacer en los últimos Ya no hay 50 viernes. días, ¿no? Pero bueno, empecemos. Sí, es viernes, ya muchos perdemos la noción del tiempo, ¿no? Bueno, en principio yo creo que tendríamos que enfocar primero el contexto, ¿no? Como es sabido, vivimos una situación de crisis sanitaria declarada por el gobierno, pero que obviamente es un tema que abarca pues a varios países, en realidad casi todo el mundo, ¿no? Y esto ha generado, pues, por lo menos en el caso peruano, una situación en que el gobierno ha decretado, pues, el aislamiento social obligatorio, que inclusive, como es de conocimiento, se ha prorrogado por 2 semanas más el día de hoy, hasta el 24 de mayo, ¿no? Obviamente, esta situación de aislamiento social obligatorio, pues, paraliza buenos sectores de la economía, de las actividades profesionales en nuestra sociedad,
y obviamente lo que ocurre es que se está dando prioridad pues a aquellas actividades económicas esenciales, ¿no? Básicamente el tema de salud, transporte, en fin. Pero queda claro que el resto de los ciudadanos nos vemos obligados a estar confinados en nuestros domicilios y esperar que esta situación de pandemia por lo menos acabe en buen término. Dicho esto, queda claro pues que la actividad de los centros de conciliación, que es el tema que nos convoca pues actualmente, está a la expectativa respecto de qué es lo que va a ocurrir con el futuro de la conciliación extrajudicial como una actividad pues de la resolución de conflictos, ¿no? Dentro de nuestra sociedad que es muy importante y que obviamente en algún momento va a tener que retomarse. Conversábamos en diversos eventos, y no está de más reiterarlo aquí, que el texto de la ley de conciliación, que como bien has indicado tiene más de 20 años, no ha previsto un mecanismo de conciliación que se pueda realizar de una manera virtual o electrónica. Si nosotros revisamos todos los requisitos que se señalan en la ley de conciliación y en el reglamento para lo que es el inicio del procedimiento, los actos de notificación y la realización de la audiencia y suscripción del acta, todo está orientado pues a un procedimiento de naturaleza presencial. Y viene la discusión si es que es necesario una modificación del marco normativo que permita pues justamente la realización de un procedimiento de conciliación virtual, no presencial, a través de el empleo de aplicativos como este, por ejemplo, que está muy de moda, el Zoom, para poder tener un procedimiento que sea válido. Bueno, yo creo que tendríamos que considerar varias cosas. Primero, como decíamos, el procedimiento está entendido como un procedimiento presencial. Entonces, la norma no ha previsto, ni por asomo, la posibilidad de realizar un procedimiento de manera electrónica o virtual, no presencial. Y entonces sí se hace necesario que, por lo menos, cualquier intento de poder realizar un procedimiento conciliatorio y, por ende, una audiencia a través de esos mecanismos debe tener un sustento legal. ¿Por qué? Porque si no hay un sustento legal a nivel de la ley o el reglamento, corremos el riesgo que se pueda habilitar un régimen excepcional de realización de procedimientos conciliatorios virtuales, pero que luego, de concluido esto, puedan surgir, en el caso de los diversos procedimientos que concluyan con acuerdo o sin acuerdo, pudiera surgir la posibilidad de que alguien pueda plantear una nulidad por el incumplimiento de las formalidades. Me explico. Por ejemplo, una solicitud de conciliación tiene una serie de requisitos que cumplir al momento de presentarse ante un centro de conciliación. Entonces, la norma habla pues de indicar una serie de datos, acompañar los documentos, el número de ejemplares para las partes invitadas, etcétera, etcétera, el tema de la representación, en fin, una serie de cosas. Pero la norma no te dice, y esto tendría que incorporarse, por ejemplo, la posibilidad de recibir estas solicitudes de manera electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunos dirán, no está prohibido, por lo tanto está permitido. No, yo creo que no podríamos pensar de esa manera. El hecho de que no esté regulado genera un vacío, pero no te habilita de ninguna manera a presentar una solicitud de manera electrónica, sobre todo cuando te dice que la solicitud puede ser verbal o escrita, ¿cierto? Entonces, hay que tener en consideración que tendría que haber una primera situación de modificación de la norma en ese sentido en lo que respecta a la solicitud. Obviamente, no vamos a perder el tiempo hablando respecto de las implicancias que tendría, por ejemplo, el régimen de representación y la forma en que las personas que desean actuar a través de representantes en una conciliación tendrían que articular, digamos, ante la notaría y registros públicos la expedición de un poder en los términos que exige la ley de conciliación y su reglamento, pero eso es otro tema. Pero obviamente tendríamos que modificar la norma en ese sentido, de tener una flexibilidad para poder presentar una solicitud de conciliación de manera virtual. El otro tema es, ¿y cómo notificamos? ¿Cómo no vulneramos el derecho de defensa, el derecho al debido procedimiento conciliatorio que pudiera tener el invitado en lo que respecta a
el hecho de conocer que está siendo emplazado a través de una solicitud de conciliación que da origen a un procedimiento conciliatorio. Recuérdense que el artículo 17 del reglamento de la ley de conciliación, además, establece una serie de situaciones, ¿no? La notificación en el domicilio señalado por el solicitante, el hecho de que si no se encuentra nadie hay que dejar un preaviso, en fin, ¿no? Y luego, pues si no se encuentra nadie, o si se niegan a firmar, en fin, toda una serie de situaciones que deben dejarse constancia. Pero eso no ha previsto ese artículo, por ejemplo, qué pasa en el caso de una solicitud de conciliación que se presente de manera virtual y que obviamente los datos del destinatario incluirían una dirección de correo electrónico para notificarlo de manera electrónica, ¿no? Claro, estamos hablando de correo electrónico, pero recuérdese que puede ser cualquier tipo de mecanismo electrónico que pueda ser fácilmente reproducido. Entonces, tenemos un problema aquí. La norma no lo ha previsto. La norma te establece toda una serie de formalidades para dar validez al acto de notificación de la solicitud y te dice además el artículo 17 que si esos requisitos no son cumplidos, el acto de notificación no tiene validez, es nulo, ¿no? Entonces, ahí habría otra situación que subsanar. Verificar que en los casos de procedimientos conciliatorios en los cuales se admita pues una recepción de manera electrónica, se pueda notificar de la misma manera, ¿no? Ya sea pues a un correo electrónico que sea de conocimiento o en todo caso una notificación pues tendría que verse pues una manera, una notificación presencial, dándole un plazo para que la persona señale un domicilio electrónico, un correo electrónico o un número de celular para poder notificarlo vía WhatsApp, como ha habido en algunas situaciones. Por ejemplo, hay antecedentes de esta forma de notificación tipo WhatsApp en el Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? En fin. El otro tema es la realización de la audiencia. Por lo menos en esta propuesta que se ha presentado al Ministerio de Justicia, nosotros, por lo menos dentro de nuestra perspectiva como operadores privados, hemos pensado que por lo menos, si bien es cierto la audiencia está protegida por el principio de confidencialidad, nosotros podríamos perfectamente utilizar mecanismos que permitan, uno, que las partes no concurran de manera presencial, porque seamos honestos, el regreso a las actividades económicas después del aislamiento social obligatorio va necesariamente a implicar que todos los operadores económicos, incluyendo los centros de conciliación, adopten medidas de seguridad sanitaria, ¿no? Es decir, el tema de la distancia entre las personas, que no sé si las salas de audiencias de los centros de conciliación va a poder permitirlo, porque por mandato legal, recuérdese que un centro de conciliación tiene como medidas mínimas 3 metros por 3 metros, 9 metros cuadrados, ¿no? Entonces, yo no sé si la mayoría de los centros podrían cumplir con este tema del distanciamiento de que ahora se está recomendando que sea 2 metros entre las partes. Segundo, recuérdese pues que el tema de la desinfección, el jabón líquido, el famoso túnel de vida, ¿no? En que rocían pues desinfectantes y una serie de cosas, en fin, todo ese tipo de implementación, medidas de seguridad, guantes, mascarillas, todo. Obviamente, la mayoría de instituciones públicas están adoptando protocolos para lo que es el regreso a las actividades, y también para lo que es la atención al público. Y entiéndase que esas medidas, en alguna medida, va a tener que ser utilizadas por los privados. Y los privados, en realidad, y no sé si los centros de conciliación públicos puedan hacerlo también, es un escenario que más bien facilita la posibilidad de exigir que se implemente, pues, la posibilidad de implementar una conciliación, una audiencia de conciliación, la realización de una audiencia de conciliación de manera virtual, ¿no? Entonces, obviamente, superado el tema de la solicitud, superado el tema de la notificación de un procedimiento electrónico, entonces la realización de una audiencia implicaría pues justamente que las partes puedan acceder a una plataforma, el solicitante y el invitado, y obviamente pues con la presencia del conciliador se pueda grabar por lo menos la parte inicial de la audiencia en la cual las partes concurren a convocatoria del conciliador. Y luego, obviamente, ya la parte respectiva de la realización de la audiencia, protegida por este manto del principio de la confidencialidad, pues no se graba, ¿no?
y que en el caso de que concluya el procedimiento, obviamente, si hay una conclusión del procedimiento por falta de acuerdo, simplemente se grabará la parte respectiva diciendo pues que no hubo acuerdo. Entra la duda, por lo menos, si es necesaria la suscripción del acta. Algunos, por ejemplo, en el momento que estábamos elaborando esta propuesta, el ministerio decía, no, las partes tienen que concurrir al centro, por lo menos a firmar el acta. Digo, no es necesario, porque bastaría en todo caso implementar un régimen en la ley y en el reglamento que diga que en estos procedimientos electrónicos basta que las partes expresen su conformidad, ya sea de manera verbal, o de repente a través de un chat o un correo electrónico diciendo que no están de acuerdo, eso bastaría y supliría pues la exigencia de la firma en el acta. Y en el caso de que haya acuerdo, entonces se retomaría lo que es la grabación de la audiencia, el conciliador daría lectura a los acuerdos y obviamente con esta constancia de aceptación se supliría pues el requisito de la firma. Porque también hay otro tema, ¿no? Algunos decían, bueno, se puede incorporar el tema de firma electrónica, pero ojo, el tema de implementar firma electrónica es un tema que no es tan sencillo, porque primero, obviamente, las personas deberían contar con un DNI electrónico, no todo el mundo lo tiene. Segundo, tendría que haber una implementación de la contraseña para habilitar este DNI electrónico con el tema de la firma electrónica, entonces más fácil sería en todo caso establecer un régimen que, bastando la aceptación a través de mecanismos electrónicos que puedan ser fácilmente reproducidos, como el tema del video con aceptación y o, además, el tema de la aceptación, ¿no? A través de un correo, entonces supliría pues esta exigencia de la firma. Pero nuevamente, tiene que haber un sustento legal en la ley y en el reglamento que establezca que en los procedimientos conciliatorios electrónicos tramitados de esa manera, pues no se exija el requisito de la firma. Y por lo tanto, no habría posibilidad de que posteriormente alguna de las partes quiera invalidar el procedimiento conciliatorio o el acta de conciliación una vez que esto ha concluido, ¿no? Eso, a grandes rasgos, es la propuesta que estamos haciendo. Hay toda una situación que hay que considerar además. Nosotros no sabemos hasta qué punto este tema de la cuarentena vaya a durar. Y una vez que esto concluya, no sabemos en cuánto tiempo además va a ordenarse el inicio de las actividades económicas y de qué manera. Estamos especulando, esa es la verdad, estamos especulando. Nosotros no sabemos si este protocolo que, por ejemplo, ahora están exigiendo a los establecimientos de comida, por ejemplo, que por ahí se quejaron de que parecían requisitos de primer mundo, no sabemos si un protocolo de esa manera va a ser exigido a los privados. Es probable que sí, ¿no? Y obviamente la otra opción es, en la medida que esto sea posible, puede habilitarse un procedimiento de manera electrónica. Ahora, yo quisiera poner el ejemplo en paralelo, un poco de lo que ocurre en el tema del arbitraje, porque en el caso del arbitraje, en la medida que es un procedimiento mucho más, digamos, expeditivo en este sentido, ¿no? Porque, digamos, el tribunal arbitral, una vez constituido, puede establecer dentro de las reglas del arbitraje que, inclusive dentro de esta situación de emergencia, se pueda efectuar la realización de las diversas audiencias de manera virtual. Entonces, no habría ningún problema en ese sentido, ¿no? O sea, miren hasta qué punto surge una paradoja, ¿no? Porque nosotros decimos que la conciliación es una institución informal y tenemos muchas más formalidades que justamente nos atan de manos, nos ponen una camisa de fuerza. Lo correcto sería, por lo menos aprovechando esta situación, esta coyuntura, establecer una modificación de la norma que por lo menos establezca algunas seguridades para las partes, pero que vuelva a la esencia de tener un procedimiento menos rígido y menos formal y que en esencia se constituya pues en una verdadera opción, una verdadera, digamos, posibilidad de evitar el inicio de un juicio. Miren lo que ocurre.
cuando acabe esta situación de cuarentena, los diversos conflictos que ya están surgiendo van a tener necesariamente que concurrir al Poder Judicial para buscar su solución definitiva por parte del juez. Y mientras no se resuelva esta posibilidad de concurrir a los centros de conciliación de una manera electrónica, y se les va a exigir más bien que la concurrencia sea personal bajo el canon de la actual normativa, y que los centros no puedan brindar ese servicio en esas condiciones que se exige, entonces lo que va a pasar es que se va a armar un cuello de botella. Y entonces acá tienes dos posibilidades. La primera posibilidad es que se congestione la etapa previa de la conciliación y por lo tanto los justiciables no van a poder concurrir a un centro de conciliación, ni siquiera, y no van a poder, por lo mismo de no cumplir con el requisito de procedibilidad, no van a poder ir al Poder Judicial. Y la otra posibilidad es que se diga que en tanto no se implemente esta situación de mejora de bioseguridad, entonces que se exonera a los litigantes de cumplir con el requisito previo, con lo cual ya habría una afectación directa a los centros de conciliación en tanto operadores, ¿no? O sea, porque va a decir, como es complicado implementar estas medidas de seguridad y como Estado yo no veo la forma de establecer un sistema electrónico no presencial de conciliación, entonces los voy a liberar de ese requisito. En la práctica, ¿qué ocurre? Matan el sistema. Y recuérdese, por lo menos para los que trabajamos en este tema, que el Poder Judicial tiene que ser visto como la última ratio. En realidad, el usuario del sistema de administración de justicia cree, por lo que no sabe nada, piensa pues que todo se resuelve mediante el juicio. Y se le ha vendido durante años la idea de que la conciliación es un requisito previo, cuando en realidad debería señalarse que la conciliación es justamente una forma de evitar llegar a juicio, que es una forma rápida, económica, de justamente llegar a acuerdos que además tienen esta naturaleza de ser mutuamente satisfactorios. Entonces, por eso les decía, hay que ponernos en el peor de los escenarios. No se trata de eliminar, por un tema de practicidad, el requisito de la conciliación previa. Se trata de, en todo caso, dotar de un mecanismo que sea rápido, que sea célere, desprovisto de formalidades absurdas, que permita justamente a las partes llegar a la posibilidad de llegar a un acuerdo. O sea, no digo que todos los casos que vayan a conciliación van a llegar a un acuerdo, pero por lo menos sí se les da la seguridad de que en aquellos casos que sí haya acuerdo, no exista la posibilidad de plantear nulidades, ¿no? Porque si no, estamos dando vuelta en círculos. Entiéndase que la conciliación ya está implementada en buena parte de las provincias o distritos conciliatorios en el Perú. Es más, hace poco, pues, ha seguido implementándose el tema de la obligatoriedad. Y tiene que pensarse, y esto por lo menos dependerá del ente rector, establecer una situación de urgencia de verificar la posibilidad de intentar resolver este cuello de botella que se ha formado a través de la implementación de una normatividad que habilite esta tramitación electrónica. Yo creo que en términos generales, ya como privados, hemos planteado esta posibilidad desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva. No decimos que es la mejor propuesta, pero sí pensamos que puede servir como una base para que la autoridad pueda en su momento considerar una serie de modificaciones sustanciales que además se hacen necesarias. Hay muchísimas modificaciones que tiene que hacerse la norma. La norma tiene más de 20 años y yo creo que ha llegado el momento de hacer un análisis integral. Y solamente para culminar esta parte de la exposición, hay que considerar varias cosas. Una modificación no puede ser retazos, no puede ser parches, sino que tiene que haber una visión integral, no solamente por parte del ministerio, sino por parte de los operadores. Tenemos mucho que aportar en tantos años de experiencia. Hay, obviamente, situaciones en la normatividad que pueden mejorarse. Pero además hay que considerar otra situación. El sistema de resolución de conflictos que tenemos acá en el Perú va a reposar necesariamente en el Poder Judicial. Aquellas conciliaciones que llegan a un acuerdo
esas actas se cumplen voluntariamente, hay mayor vocación de cumplimiento. Pero en caso de un eventual incumplimiento, nosotros vamos a necesitar de un poder judicial que efectivamente pueda ejecutar esas actas de la mejor manera. Y en el caso del arbitraje es igual. En el caso del arbitraje, los árbitros expiden laudos y ordenan, pero como no tienen coerción, entonces obviamente la parte vencedora de un arbitraje va a necesitar de un poder judicial que haga efectivo lo ordenado en el laudo. O sea, querramos o no, los conciliadores y los árbitros estamos sometidos en buen sentido a lo que es la ejecución por parte del Poder Judicial. Y obviamente el Poder Judicial se beneficia del empleo de estos mecanismos de la conciliación y el arbitraje porque van a haber menos casos que ellos van a tener que resolver respecto del tema de fondo. Entonces no podemos vernos como competencia, no podemos vernos como compartimentos estancos, sino que tendríamos que ver exactamente que podemos trabajar todos juntos en la misma dirección. O sea, la idea es que la persona que tiene un problema, por lo menos sepa que cuenta con distintas alternativas de solución. Pero estas alternativas de solución, en definitiva, tienen que estar articuladas. Yo creo que, dicho eso, podríamos absolver de repente algunas preguntas que puedan surgir de la audiencia. Así es. Muchas gracias, Martín, por habernos dado una orientación respecto de cuál sería la suerte de contar con un arbitraje electrónico, perdón, con una conciliación extrajudicial electrónico en estas circunstancias, con esta ley y con este reglamento. Bueno, de lo que tú has dicho, puedo inferir de que tendríamos más debilidades que fortalezas porque nuestra ley, nuestro reglamento no nos ayuda, ¿no? Y si es que quisiéramos nosotros también migrar a la modernidad o dar un paso más, como otras instituciones jurídicas como el arbitraje lo están haciendo, poder abordar el tema de la conciliación extrajudicial electrónica, tendríamos que tener un cambio estructural de toda la ley y el reglamento, pero de cero, ¿no? Cambiar muchas cosas que no se adaptan en este momento. Bueno, hemos recogido algunas preguntas que han elaborado nuestros asistentes. Yo te las voy a leer. Indica Violeta. Okay. Violeta nos pregunta si solo bastaría la grabación de la aceptación de las partes, ¿cómo se acreditaría en la vía judicial la ejecución del acta de conciliación por incumplimiento de acuerdo? Es una muy buena pregunta. Primero, recuérdese que la manifestación de voluntad de las partes puede hacerse a través de distintos mecanismos. El asunto es que tiene que ser indubitable, ¿cierto? Recuérdese que el acuerdo conciliatorio es un acto jurídico en tanto manifestación de voluntad. Y el marco normativo establece una serie de requisitos, una serie de formalidades. ¿Por qué? Porque recuérdese que la ley de conciliación ha incorporado un concepto que algunos no lo entienden en profundidad, que es el concepto de nulidad documental, ¿no? Es decir, el acta de conciliación con acuerdo debe cumplir con todos los requisitos que establece la norma, por lo menos a nivel de cumplimiento de requisitos esenciales básicos, y que si esto no se cumple, lo que te dice la norma es que el acto jurídico, en tanto manifestación de voluntad, sigue siendo válido, pero la sanción es que se pierde el mérito ejecutivo del acto, ¿no? Ejemplo típico, no sé, pues el acta adolece de ausencia del número de documento de identidad del conciliador, por ejemplo, y esa acta, pues, no se puede ejecutar. Pero la manifestación de voluntad es válida, entonces el acta de conciliación pierde el mérito probatorio, pero en aplicación del artículo 22 del reglamento, automáticamente se transforma en un medio probatorio, y entonces eso podrá ser presentado como un medio de prueba en un proceso de naturaleza cognitiva, ¿no? Entonces, queda claro que si el acta no tiene la firma de las partes, tendríamos que trabajar una modificación legal que diga que en los casos de las conciliaciones virtuales bastaría acreditar la aceptación de las partes a través de mecanismos electrónicos que puedan reproducirse. Por ejemplo, habíamos dicho, uno puede ser la grabación de la lectura de los acuerdos y la aceptación de las partes a estos acuerdos. Otro podría ser la grabación de la lectura y la aceptación de las partes, no solamente en video, sino puede ser, por ejemplo, un correo electrónico o, como está ocurriendo en este momento, cuando formulan las preguntas a través de un chat y se hace una captura de pantalla. O sea, mecanismos pueden haber. Solamente por citar un ejemplo, miren, ustedes entran a la página web de Indecopi
ya hay un plan muy interesante que se llama Concilia Virtual. Y en Concilia Virtual más o menos está casi, palabras más, palabras menos, un sistema como el que estamos proponiendo acá. Es decir, por ejemplo, la persona que tiene un reclamo a nivel de consumidor, lo que hace es presenta vía electrónica en esta plataforma, porque en realidad es una plataforma, presenta su pedido, llena sus datos, pone los datos de identificación del proveedor del producto o servicio, obviamente debe tener una dirección electrónica, se le adjunta los documentos escaneados respecto a la controversia, es una descripción de la controversia, eso se notifica a la otra parte vía electrónica y cuando el conciliador administrativo convoca una audiencia y están todos, el conciliador administrativo, si es que hay acuerdo, lee los acuerdos y solamente hay una confirmación de las partes vía electrónica que aceptan esos acuerdos que constan en esa acta redactada por el conciliador administrativo. O sea, ni siquiera tienen que apersonarse a Indecopi para firmar, o sea, basta que quede registro de esa firma. Y además, obviamente, el conciliador, podría haber una modificación legal que diga que el conciliador da fe de esa aceptación, obviamente, y que eso genera, pues, el tema del vínculo, ¿no? Es decir, que surge la obligación de las partes por la aceptación, ¿no? A mí siempre me gusta repetir una frase de Loisel que es muy, muy didáctica. Dice, se ata a los bueyes por los cuernos y a los hombres por las palabras. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados a lo que es el papel, ¿no? Quiero que se vea mi firma, mi huella digital, y aún así, con firma y huella digital digo, no es mi firma y no es mi huella, con una manera de tratar de desembarcarme del cumplimiento de esa obligación. Pero si yo tengo la convicción de que ese acuerdo me sirve, entonces voy a cumplirlo y no hay necesidad de cuestionarlo. Entonces, el tema de las medidas de seguridad es algo que puede verse. En realidad, esta es una propuesta. Y el ministerio podría perfectamente establecer un protocolo, ya que está tan de moda esa palabra, un protocolo para decir, por ejemplo, de qué manera nosotros en una conciliación electrónica, cuando hay acuerdo, podríamos asegurar en un sistema no presencial que esa manifestación de voluntad de las partes es indubitable y vinculante para ellas. No sé si quedó claro el tema. Sí, creo que se ha ampliado más el tema de cómo poder concretar los acuerdos a través de una sesión o una audiencia de conciliación virtual. Y nos has alcanzado un buen dato, que es el tema de que ya Indecopi estuvo avanzando conciliaciones virtuales a través de una plataforma. Quizás sea esta una posibilidad de que a través del Ministerio de Justicia y su dirección de conciliación se pueda trabajar una plataforma para que todos los operadores podamos tener el acceso, ¿no?, a esta. Bueno, son proyectos, son ideas que en este momento se me ocurre, se pueda dar, porque lamentablemente estando en este momento, en esta crisis, pues nos obliga a tener que inventarnos, a reinventarnos para poder seguir prestando un servicio, ¿no? Vamos a continuar con las preguntas. Luis Palacios nos indica que es representante del Centro de Conciliación y Arbitraje PJ, y existe una, bueno, él consulta lo siguiente: ¿existe una posición oficial del Ministerio de Justicia acerca de la adecuación de la conciliación a esta situación de emergencia sanitaria? Martín, ¿me escuchaste? No la hay. Hasta la fecha no la hay. Por eso es que, digamos, fue iniciativa de un grupo de centros privados. Sí escuché. Inclusive aquí está la pregunta en el área de chat, la estoy leyendo. O sea, la pregunta concreta es, ¿hay una posición oficial del Ministerio de Justicia respecto a la implementación de una conciliación en situaciones de emergencia en general? O sea, ni siquiera hablemos de la conciliación electrónica, hablemos en general de si el Ministerio ha dicho si vamos a actuar nuevamente. No hay una posición oficial hasta el momento. Por eso les decía, por eso es que nosotros hemos planteado esta situación como un sustento que puede servir de base para que el Ministerio no tenga que hacer un trabajo desde cero, ¿no?
pero como les digo, no hay hasta el momento una posición oficial respecto de qué va a pasar con la conciliación. Lo único que yo podría sacar en claro, como varios operadores están especulando, es que se suspenden todas las actividades, se suspenden todos los procedimientos. Ahora, cuando se retome la actividad económica, en este caso pues de los centros de conciliación, va a tener que hacerse a través del cumplimiento de disposiciones sanitarias o lo que estamos planteando y que nadie ha dicho hasta ahora, a través de una manera no presencial, una manera virtual. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta de Helber Lara y él nos indica si la sola recepción de la solicitud significa la aceptación de la misma. ¿Qué sucede si no cumple con el requisito de representación? Me imagino que también es enfocada también al tema virtual, ¿no? Electrónico. Claro. Ahí, por ejemplo, recuérdese que el marco normativo, un poco que no es muy claro, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan de manera teórica que los centros de conciliación primero tienen que evaluar la solicitud de conciliación antes de recibirla. Entonces, la preconciliación, ¿cierto? Los actos previos. Nosotros tenemos como operadores verificar, por ejemplo, que la solicitud de conciliación tenga todos los datos, que la solicitud de conciliación tenga todos los requisitos. En el caso que plantea Helber, dice el tema de la representación. O sea, por eso decíamos en algún momento de la exposición, el tema de la representación, tal cual está establecido en la ley de conciliación, es un régimen perverso, porque bajo ese dogma de fe que algunos postulan, que dice que la conciliación es personalísima, entonces se ha puesto una valla alta en cuanto a los requisitos para aceptar la representación, que en la práctica más conviene que las partes concurran de manera personal. Claro, o sea, porque, por ejemplo, lo primero que tienes que cumplir en la representación es acreditar la discapacidad física temporal o permanente, o que estás domiciliando fuera de la provincia o distrito conciliatorio. Si no cumples ninguno de estos dos requisitos, ni siquiera puedes aspirar a actuar en una conciliación a través de un representante. O sea, hablando en cristiano, si estás sanito y domicilias en la misma provincia, no puedes actuar a través de representante. Pero una vez que cumples cualquiera de estas dos situaciones habilitantes, recién allí el poder tendrá que ser otorgado por escritura pública, con facultades para conciliar, facultades para ser invitado. Si el poder ha sido otorgado con anterioridad, tiene que ser elevado a escritura pública, además inscrito, ¿cierto? Y con facultades para disponer del derecho a materia de conciliación. Entonces, un régimen que, por ejemplo, si lo comparamos con la representación procesal de lejos es muchísimo más sencilla, más elemental y más viable, ¿no? Entonces, obviamente, todo eso tendría que calificarse antes de recibir. Esa es una opción. La otra opción es modificar la ley de conciliación de manera que, en tanto la conciliación puede generar un acto jurídico, que es el acuerdo, este acuerdo puede hacerse de manera personal o a través de representante y cumpliendo con un régimen de representación que no sea tan complicado, tan complejo. Entonces, pero obviamente nosotros no podríamos aceptar la solicitud si es que no pasamos por el tema de la calificación previa. Eso es a nivel presencial. A nivel virtual, obviamente, tendríamos que ver la manera de adecuar ese marco normativo, es decir, que no bastaría con la presentación de la solicitud y para decir que ya se aceptó, sino tendríamos que, se presenta la solicitud, ojo, se presenta, calificamos y recién le decimos a la otra parte que le hemos admitido. Y obviamente ahí tendríamos que revisar el cumplimiento de estos requisitos, los legales que están vigentes o los nuevos que podrían ser más simplificados. Perfecto, gracias Martín. Bueno, tenemos otra pregunta de Raquel Mesa y nos dice, ¿cómo podríamos asegurar y o validar que la persona que está detrás de la PC es realmente la persona que se ha invitado? ¿Esta situación no acarrearía procesos posteriores de nulidad de actas? Ajá. Bueno, saludo afectuoso para Raquel. A ver, Raquel, ¿cómo sabes que soy yo o no acá ahorita? Obviamente que sí, a menos que haya otra persona que se parezca a mí y que hable igual que yo, ¿no? Entonces, es un tema de implementar medidas de seguridad, pero, por ejemplo, en un tema de videollamada,
por ejemplo, es fácil advertir que la persona que está enfrente, por lo menos, bueno, enfrente entre comillas, ¿no? Porque es una sala virtual, es la persona con la que tenemos el problema, ¿no? Y obviamente por eso decíamos que uno de los elementos de seguridad que se sugiere es la grabación, por lo menos, de la concurrencia de las partes en el momento inicial de la audiencia, y luego la grabación respecto de la aceptación, de la lectura de los términos del acuerdo y la aceptación, ¿no? Entonces, claro, nótese cómo nosotros podemos ponernos en el peor de los escenarios, es decir, ya, pero ¿y qué pasaría? Mira, vamos especulando. ¿Qué pasaría si la persona que participa dice que la cámara de su celular o su laptop se ha malogrado y no se le ve la cara? ¿No? Y entonces, y la voz dice, bueno, estoy mal de la garganta, entonces por eso mi voz se escucha distorsionada. Pero soy yo, ¿ah? Bueno, ahí es un caso extremo que perfectamente podría generar algún tipo de dudas, ¿no? Ahora, no soy muy experto en el tema, pero entiendo que a nivel de seguridad en las redes, uno puede saber, por ejemplo, a través del código IP de las máquinas, desde qué dispositivo uno se está comunicando, no sea una laptop o un celular. O sea, son situaciones extremas, no voy a decir que no van a producirse, pero yo creo que a través de determinados dispositivos que ofrezcan determinadas medidas de seguridad, por ejemplo, una videollamada, perfectamente podría decirse que la persona con la que estamos haciendo la videollamada y la realización de la audiencia virtual es la persona. Ahora, esto me hace pensar sobre la marcha. Por ejemplo, no es necesario que la persona participe de una conferencia virtual para fraguar, digamos, esta situación. Porque imagínense, hablemos de un procedimiento de conciliación conjunto. Vienen dos personas, van al centro de conciliación, tocan la puerta y dicen, tenemos un problema, queremos arreglar. Ok, y van las dos. Y las dos en ese momento te presentan el documento de identidad. Y dices, correcto, este es el documento. ¿Cuál es la controversia? Esta. Los documentos relacionados al conflicto, estos. Ya, ok. ¿Ya de acuerdo? Correcto. Se acabó. Como centro tenemos la posibilidad de saber en ese momento si esas personas son quien dicen que son. O sea, el mismo escenario puede ocurrir en una conciliación presencial. O sea, no digo que no. O sea, obviamente, esto debería ser una llamada de atención para que por lo menos exista disposiciones mínimas. Por ejemplo, yo creo que el tema de la huella digital en las actas de conciliación presenciales es un elemento de seguridad muy importante. Porque claro, o sea, nadie va a falsificar tu huella digital. Pero claro, ahí está el tema de que los centros de conciliación tomen bien la huella digital, ¿no? Porque algunos ponen pues unos tinteros pues que sale una mancha. Claro, claro, ¿no? Entonces, pero no, o sea, yo creo que por lo menos en un tema electrónico sí podría haber mayores elementos de seguridad, por lo menos en lo que respecta a la identificación de las partes, pero eso no está exento de que en algún momento puede haber unas situaciones de simulación, ¿no? O situaciones en las que puede haber una falsedad. Pero sí, Raquel, muy buena tu pregunta y bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero sí, yo creo que si se demuestra de que la persona con la que se ha conciliado no es a cualquier nivel, obviamente pues eso acarrea una nulidad, pero hay que probarlo. Eso. Bueno, Mari Yamanija nos hace la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible que la conciliación quede sin efecto y ya no sea algo facultativo ni necesario para agotar el intento conciliatorio? Es decir, acudir directamente al PJ. Sí, siempre existe esa posibilidad. Recuérdese que desde que se presentó, desde que se aprobó la ley de conciliación, han habido una serie de proyectos de ley que felizmente no prosperaron, en los cuales, por ejemplo, se declaraba el tema de la facultatividad de la conciliación, que no sea exigida pues como un requisito o de admisibilidad o de procedibilidad, ¿no? Pero sí, existe esa posibilidad de que en algún momento pueda darse la posibilidad de que o se elimina o se vuelve facultativa, ¿no? Yo entiendo la preocupación de Mari, a quien mando un afectuoso saludo. Recuérdese que ese es un tema de opción legislativa. Es decir, si el legislador considera que la institución de la conciliación es válida,
todos los esfuerzos que se dé a nivel del Congreso o a nivel del Ejecutivo a través de un esquema de legislación delegada van a estar orientados a fortalecer la institución. En sentido contrario, si se considera que esto pues no sirve para nada, entonces queda claro pues que el legislador va a declararlo facultativo o borrarlo de un plumazo. Recuérdense, por ejemplo, y este es un tema bien interesante, recuérdense lo que ocurrió con los temas de familia. La conciliación en temas de familia era una materia conciliable obligatoria. Así es. Pero el año 2011-2012 hubo una congresista que planteó una modificación de la ley de conciliación y dijo que los temas de familia tenían que ser facultativos. ¿Por qué? Bueno, si ustedes revisan el proyecto de ley y la exposición de motivos, es una cosa bien elemental. Dice, ¿por qué? Porque los temas de familia pues son muy sensibles, que eso pues en realidad debería demandarse directamente y la conciliación es un estorbo. Así se pensó. Y por eso es que los temas de familia, que eran obligatorios, ahora son facultativos. Pero entiéndase que felizmente todavía se mantiene el esquema de la conciliación procesal obligatoria en los temas de familia, alimentos, régimen de visita y tenencia. Pero esto demuestra lo que yo denomino un nivel de esquizofrenia legislativa. O sea, el Estado tiene una especie de doble personalidad en este tema de la obligatoriedad. Porque, miren, analicen, y este ejemplo de familia sigue siendo perfecto. La ley de conciliación, cuando establece la obligatoriedad de la conciliación como requisito de procedibilidad, ¿qué te dice? En buen romance. La conciliación es tan buena que en temas de deudas, de desalojo, de resolución de contrato, etcétera, etcétera, temas civiles, la conciliación es tan buena que yo te obligo que antes de ir a un juicio, tienes que ir a conciliación. Y si no vas a conciliación, no te acepto tu demanda, ¿cierto? O sea, eso es lo que dice el Estado. Ya. Podríamos decir, el Estado se preocupa por mí, es muy bueno. Ya. Pero luego en tema de familia te dice, no, la conciliación es una pérdida de tiempo, porque el juez es mejor que las partes para resolver su problema, y por lo tanto, esa conciliación no sirve y que sea el juez el que resuelva tu tema. Cuando la experiencia ha demostrado que en los temas de familia la conciliación es mucho más fructífera, ¿no? O sea, no se trata de un juez que diga, pues tú ganas y tú pierdes, sino se trata de buscar una solución consensuada, pues, de la controversia. Y mis colegas que están en línea no me dejarán mentir, buena parte de las conciliaciones en familia es una carga importante de los centros de conciliación, y lo más importante es que hay un nivel significativo de acuerdos, ¿no? Eso. Entonces, independientemente del tema de la obligatoriedad. Pero claro, el gran problema, y esto siempre lo hemos dicho en eventos de esta naturaleza, es que el Estado no la tiene clara. El Estado debería decir, o es bueno para todo, o no es bueno para nada. Te dice que en temas de derecho civil, si es bueno, y te obliga, en tema de familia, pudiendo implementar el tema de la obligatoriedad, te dice que no. Claro, hay un tema de cuello botella que se arma porque la gente va a los centros gratuitos en lugar de ir a los centros privados, a pesar de que hay una limitación en lo que respecta a los costos, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, pero se agradece a Mari por la pregunta. O sea, ¿en cualquier momento puede haber una modificación legal? Claro que sí, en cualquier momento. Es cuestión de voluntad del legislador, pero independientemente de la ausencia de la exigencia de la obligatoriedad, yo creo que nosotros tenemos que pensar en que brindamos un servicio y que ese servicio tiene que ser difundido en cuanto a sus ventajas, y así, independientemente de que haya o no una obligatoriedad, va a haber, digamos, usuarios que van a querer transitar por una conciliación. Excelente. Y también como para acotar, Martín, yo quisiera comentarte de que al menos acá en Cusco son ya 10 años, 10, 11 años, en el cual nosotros tenemos la obligatoriedad de la conciliación. Y si bien es cierto en un inicio, como me imagino que en las experiencias de otras regiones, ha sido difícil poder incentivar esta cultura de paz o esta posibilidad de que la gente o el ciudadano quiera solucionar sus problemas solo entre ellos, sin la intervención o sin necesidad de irse a un proceso judicial. A la fecha, yo sí puedo dar fe de que esta cultura ha avanzado y ha avanzado un montón. Al menos con mi experiencia en calidad de conciliadora de diálogo concertado, nosotros tenemos un alto índice en nuestros informes trimestrales que realizamos de conciliaciones con acuerdo total, porque hemos percibido que
o sea, en los mismos procesos de conciliación, cuando vienen acompañados de sus abogados o de las personas de confianza, como lo establece el reglamento, algún inicio, el abogado era quien le decía, no, no, no hay que acordar, no, vámonos a proceso, pero ahora las cosas también han cambiado en la perspectiva de ellos. Ellos son los que ayudan, así como el conciliador, para arribar a un acuerdo conciliatorio. Ellos también son los que en las audiencias de conciliación, pues, se la juegan por hacer entender que el acuerdo estaría dentro del marco legal. Entonces, si es que, como Mari indica, ¿no? Habría la posibilidad de que deje de ser algo obligatorio, facultativo, según lo que se dé el caso. Con estos 10 años acá en Cusco que ya estamos, yo pienso que la mayoría de gente que sí quiere evitar problemas, porque ya no tenemos esa cultura conflictiva al 100%, pienso que sería muy difícil de que retrocedamos, ¿no? De que sea algo que no sea, pues, obligatorio. Vamos a... Así es. Vamos a atender otras preguntas acá de los que del Claro. webinar. Nos indican cuál es, bueno, eso es respecto al proyecto que se presentó ante el Ministerio de Justicia. Nos dicen cuál es el estado, Manuel Valdivieso nos consulta, cuál es el estado del proyecto presentado y si es que se va a dar alguna respuesta o no. Bueno, el Estado está en trámite. Y obviamente cualquier tipo de petición tiene que haber una respuesta por escrito. Y están dentro del plazo, ¿no? El Estado tiene 30 días para contestarnos, ¿no? Miren, hay un tema, ¿no? Un poco para ser honestos. El contexto no es muy favorable, porque entiéndase que si bien es cierto el órgano rector, el ente rector de la conciliación en el Perú es el Ministerio de Justicia, entiéndase que ahorita hay otras prioridades, ¿no? Por ejemplo, es conocido el tema de la emergencia sanitaria en los establecimientos penales, ¿no? Entonces, queda claro que todas las actividades, digamos, del Ministerio de Justicia, al igual que muchas entidades públicas y muchos privados, están suspendidas, están paralizadas, ¿no? Entonces, yo entiendo que es un tema de trabajar prioridades a nivel institucional, punto número 1, y punto número 2, no podemos todavía exigir una respuesta porque recuérdese que todos los plazos están suspendidos. Independientemente de esta suspensión, lo ideal sería que por lo menos el Ministerio tenga, y ya lo tiene a la mano, este pedido, esta articulación que hemos hecho un grupo de privados, pero que le sirva como base, ¿no? Entonces, en algún momento podría ser que nos contesten estos días, o recuérdese que se ha prorrogado esto por 2 semanas más, este tema del aislamiento, y podría contestarnos recién al final. Pero yo quiero que entiendan algo. Acabada la cuarentena, no es que todo el mundo va a salir de sus casas y va a volver a sus actividades económicas. No, recuérdese que el mismo gobierno ha dicho, es una vuelta a las actividades progresiva, gradual. Van a haber diversos sectores productivos. Entonces, nosotros estamos, creo, como el tercer o cuarto sector productivo. Si han revisado este retorno, estamos hablando de actividades, pues, legales, ¿no? Actividades profesionales, soporte legal, etcétera. Entonces, nosotros vamos a volver casi a las finales. Yo creo que acá le va a dar un tiempo prudencial al ente rector para que ya solucionado otros problemas que también los tiene, porque hay que ser honestos en eso, va a ocurrir que va a tener que decirnos algo. Por lo menos lo que nosotros queremos que nos diga es, oye, sí se puede o no se puede, ¿no? Pero nos va a tener que decir algo. Por lo menos nosotros no es que le hemos dicho, oye, implementa. No, le hemos dicho, implementa la conciliación virtual, esta es nuestra propuesta, te puede servir de base, cualquier cosa, nos llamas y te apoyamos, ¿no? O sea, más o menos así, un poco le facilitamos la vida. Pero eso no significa que nos vayan a hacer caso. Queda claro, desde mi perspectiva, que todas las actividades están suspendidas. No podemos exigir que nos respondan ya, sino que creo que cualquier respuesta, por lo menos legalmente, va a ser así. Después de acabar el periodo de cuarentena y cuando se retomen las actividades y la suspensión de los procedimientos administrativos, y este es un tema evidentemente de petición, ya nos contestará. Pero por lo menos esperemos que la respuesta sea favorable, ¿no? Por lo menos que nos diga, no decirnos inmediatamente, ya se implementa, sino de repente nos podría decir, oye, se va a implementar
agradecemos tu propuesta, sigamos trabajando, vamos a trabajar un protocolo, vamos a trabajar una modificación legal, veamos todos juntos, porque en realidad esto es para meses, no es inmediatamente. Excelente. Quería consultarte algo. Mira, nosotros Sí, tenemos claro. tenemos clientes o de estudios que frecuentemente vienen al centro y ellos nos dicen, bueno, en calidad de abogados, tienen varias pretensiones que requieren pasar por un proceso de conciliación previo, ¿no? Pero y ellos también nos consultan a su vez que Patti Rodríguez, una colega también hace la misma pregunta, que dice, por esta situación que estamos en de la pandemia, ¿habría la posibilidad o si has escuchado algo referido a que exoneren la obligatoriedad de la conciliación para que estas personas puedan plantear directamente sus pretensiones ante el Poder Judicial? ¿Hay algo ya confirmado o también es solo algo que se ha especulado? Porque muchos abogados que tienen patrocinios pendientes de ejecutarlos o de iniciar las acciones, pues se preguntan ello, ¿no? Si así como otras cosas se han suprimido, habría la posibilidad de que también eviten, ya que la ley y su reglamento de conciliación no te da las facilidades para que pueda garantizarse que varias personas se reúnan en un solo lugar, no tienen implementado el protocolo electrónico, puedan ser exonerados. ¿Sabes algo? ¿Escucharon algo? Eso también es pregunta Ya, de varias personas. mira, lo que sucede es lo siguiente. En términos generales, ¿no? Sin hablar de lugares, ¿no? En términos generales, todos los procedimientos conciliatorios están suspendidos. Uno. Dos, no se puede recibir nuevas solicitudes en principio hasta que acabe este tema de la cuarentena, ¿no? O sea, entiéndase así, porque no hay ninguna disposición legal expresa en ese sentido. Lo que te dice es, se suspende todas las actividades y todo el mundo a su casa. Eso se entiende que nadie debería recibir solicitudes de conciliación, ¿no? Porque los procedimientos, además, el único pronunciamiento que ha hecho el Ministerio es que los procedimientos conciliatorios en trámite están suspendidos. Pero entiéndase que por el tema del aislamiento sería poco probable que una persona presente una solicitud de conciliación porque todo está cerrado, pues, ¿no? No hay un pronunciamiento oficial más allá de eso. Entonces, claro, uno dice, oye, pero si yo quiero demandar, yo voy a necesitar la conciliación, pero como es imposible en la práctica ir a un centro de conciliación porque todos están cerrados y no se permite el tema de estar todos juntos, pues porque estaríamos vulnerando el aislamiento social obligatorio, entonces deberían exonerarme. El razonamiento es un poco falaz, ¿eh? Porque entiéndase que si hay una disposición legal que obliga a cumplir con el requisito de procedibilidad, esa disposición legal, si no ha sido derogada o si no ha sido modificada con una norma de igual jerarquía, entonces no se puede eximirse. O sea, a ver, mucha gente me pregunta, oye, ¿y en qué parte del Código Procesal Civil está establecida la exigencia de la conciliación como requisito de procedibilidad? Yo les digo, en ningún artículo del Código Procesal Civil. La exigencia de la conciliación como requisito de procedibilidad está señalada en el artículo 6 de la Ley de Conciliación. Y que yo sepa, hasta el día de hoy, ese artículo no se ha modificado, ¿no? Porque, ¿qué te dice? El juez competente al momento de calificar la demanda tiene que verificar que se acompaña el acta de conciliación, ¿cierto? Para los fines que establece la ley. ¿Y qué pasa? Dice, si no se acredita el intento conciliatorio, el juez va a declarar la demanda improcedente por manifiesta falta de interés para obrar. O sea, eso es lo que te dice la norma, el artículo 6, es un mandato procesal. Entonces, si nosotros quisiéramos argumentar algún tipo de dispensa del cumplimiento del requisito de procedibilidad, que además, ojo, está limitado a determinadas materias y a determinados lugares, es decir, determinadas materias, derecho civil patrimonial, se excluye familia, se excluye laboral, se excluye contrataciones con el Estado, ¿cierto? Y a nivel de lugares, en aquellas provincias o distritos conciliatorios, donde ya está implementado la exigencia de la conciliación, ¿no? Entonces, en esos dos ámbitos, el de materias y territorial, si no se cumple con la conciliación, los jueces van a tener que calificar y decir que se declara improcedente. O sea, yo podría presentar mi demanda directamente y argumentar, señor juez,
yo no le presento la conciliación, ¿por qué? Porque no hay ningún centro. Y el juez me va a decir, sí, pues, pero esta materia es conciliable obligatoria, acá es exigible como requisito de posibilidad de declarar improcedente, ni vuelta que darle, ¿cierto? O sea, pero además hay otro tema. El que yo sepa, el Poder Judicial no está recibiendo demandas tampoco. O sea, todo se ha suspendido, entiéndase. Conciliación, Poder Judicial, o sea, que en principio uno trabaja antes del otro, ninguno está trabajando, ¿no? Entonces, ahora, como les decía hace un rato, o sea, el peor de los escenarios sería que pueda dictarse una norma con rango de ley que o deroga el artículo 6 de la ley de conciliación o suspende la aplicación en tanto acabe este tema de la emergencia sanitaria. Ese sería el peor de los escenarios, ¿no? Entonces, pero hasta ahora no hay nada definido. Así es. Tenemos otra pregunta interesante. Sara Navia nos consulta y nos dice, tenemos muchos usuarios que no saben el manejo de las redes sociales o las plataformas virtuales. Es decir, en provincias y distritos, ¿cómo se haría la conciliación virtual con ellos? ¿Cómo se podría hacer? Ya, pero ese es un tema personal, pues. O sea, a ver, pongamos en contexto. A estas alturas, yo creo que todo el mundo tiene, esa sería la regla, ¿no? Todo el mundo tiene acceso a Internet y todo el mundo sabe utilizar este tipo de plataforma. Yo tengo, pues, digamos, un sobrino de 5 años que no sabe leer, pero sabe utilizar una tablet, sabe entrar, pues, a ver videos, etc. O sea, digamos, las plataformas virtuales son bien amigables en cuanto al tema de poder accesar, ¿no? Esa sería la regla general, ¿no? O sea, yo creo que todos los que están acá, todos tienen celular, computadora, no son analfabetos, pues, digamos, tecnológicos. Pero sí, no vamos a negar de que hay personas de cualquier edad que uno, no tienen acceso a estos dispositivos, y segundo, teniendo el acceso, no saben utilizar, ¿no? Como mi papá, por ejemplo, que tiene 88 años y hasta el día de hoy no sabe utilizar, pues, un celular, ¿no? Él prefiere que lo llamen al teléfono fijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema personal. Ahora, obviamente, queda claro que el empleo de estos mecanismos virtuales tiene que darse de una manera que sea bien amigable en cuanto a la posibilidad de acceder a ellos, ¿no? Y queda claro que no todo el mundo va a tener la posibilidad de su empleo, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, no sé, se me ocurren varios casos, que es analfabeta, o una persona, pues, que no habla castellano y la plataforma está en castellano y no está en quechua o en aymara, por ejemplo, o en ayánica, ¿no? Me ocurren varias situaciones, ¿no? O una persona que, no sé, tiene problemas visuales, problemas auditivos, en fin, o sea, va a haber ciertas limitaciones en casos concretos. O sea, eso es verdad, pero si hacemos una media, yo creo que no serían los más casos, serían los menos casos, ¿no? Entonces, y habría que ver la posibilidad de que estos mecanismos que se proponen sean un poco más inclusivos y que se facilite el empleo, pero obviamente no va a poder cubrir todo al 100%. O sea, ya va a depender de lo que se disponga, ¿no? Pero la idea es tratar de incluir a la mayor cantidad de personas en cuanto a su empleo, ¿no? Excelente. Ahora, Mariela, representando al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Pasco, nos pregunta que si durante el aislamiento social se han llevado a cabo conciliación presenciales y si ello ocurrió, ¿podría ser anulada o existe vacíos al respecto? Increíble que durante el proceso de... Ajá. Ya, bueno, para empezar, han tenido suerte que no los han agarrado en la calle, ¿no? Yendo al centro de conciliación, ¿no? Porque ahí por lo menos, pues, si van a la parte caminando de la mano con su abogado, pues era para meterle una multa, ¿no? Hay un vacío, porque, como les decía hace un rato, la única disposición decía era, se suspenden los procedimientos y debemos entender de que no habría atención de los centros, ¿no? Entonces, no me queda muy claro el tema de la pregunta, porque ahí dice, durante el aislamiento se ha llevado a cabo conciliación presencial. O sea, entiendo que o la solicitud fue presentada con anterioridad y la fecha de audiencia le agarró, pues, durante la cuarentena, o
la solicitud y la audiencia se realizaron durante la cuarentena. Bueno, eso sería un medio de prueba fantástico para ponerle la multa a todo el mundo, ¿no? Para empezar. Al centro. Ahora, claro, buscar una nulidad, pero la nulidad, pues, o sea, ojo, estaría orientada a que el procedimiento conciliatorio y el acta que se haya podido redactar tengan algún tipo de vicio, ¿no? Y recuérdese que en tanto no hay una declaración judicial de nulidad del acuerdo, ese acuerdo sigue siendo válido. Eso lo dice la ley de conciliación. Ahora, eso independientemente de que pueda aperturarse un procedimiento sancionador. Es decir, una de las partes podría decir, o un tercero podría decir, oiga, Ministerio de Justicia, ¿sabe qué? Durante la temporada de aislamiento social no se ha respetado esto y el centro siguió trabajando. Entonces, sanciónelo, pues, y habría que encuadrar si esa conducta es sancionable. No, por ahí yo lo enfocaría, pero la nulidad del acta o sea, no veo que exista la posibilidad de que pueda ser anulada, por lo menos de acuerdo a que si no cumple con los requisitos formales en cuanto a su redacción. Pero claro, eso no lo salva de un procedimiento sancionador, ¿no? Creo que por ahí iría la respuesta, ¿no? Pero bien riesgoso, ¿no? O sea, Mariela, por lo menos pues habrán estado con mascarilla, supongo, en el momento de la audiencia, ¿no? Sí. O bien forrados, ¿no? Sí. Bueno, tenemos otra pregunta que la formula Víctor Sebastián y dice, Ajá. en el caso de la representación, el procedimiento para acreditar ¿sería el mismo o necesitaría algún tipo de modificación? Bueno, lo dijimos hace un rato, o sea, si se trata de un procedimiento virtual, que es el que estamos proponiendo, nosotros tendríamos que buscar primero una modificación de la ley de conciliación que sea mucho más flexible en lo que respecta a los requisitos para el otorgamiento de representación, ¿no? Por ejemplo, en lo que ocurre en la representación procesal, ustedes saben que en un juicio tú puedes otorgar poder por escritura pública, o sea, tendrás que ir a un notario, otorgar el poder, y para la eficacia procesal no requiere estar inscrito, o, el mismo Código Procesal lo dice, se puede otorgar un poder por acta, ¿cierto? Ante el secretario. Mira, si eso puede ocurrir en un proceso judicial, podríamos adoptar ese mismo modelo, palabras más, palabras menos, y buscar una modificación de la norma en la que se establezca, no sé, se me ocurre, ¿no? Que ante el director o el secretario general del centro, la persona que quiere ser representada podría otorgar un poder por acta, pues, ¿no? O sea, podría darse esa situación en un procedimiento virtual o uno presencial también, pero mientras no hay una modificación de la norma, lamentablemente la respuesta es no se va a poder recibir una solicitud que no cumpla con las exigencias que establece el artículo 14 de la ley. Es decir, que primero tiene que acreditarse una discapacidad física temporal o permanente o que domicilia fuera del distrito conciliatorio, lo cual ya de por sí es medio complicado, y luego, cumpliendo cualquiera de esas dos situaciones habilitantes, recién exigir el cumplimiento de los demás requisitos. Mientras no hay una modificación legal, tenemos que trabajar con eso, lamentablemente. Bueno, Carlos Mallorca nos pregunta, la naturaleza está renovándose y bueno, es una reflexión más que una pregunta, creo. Dice que la naturaleza está renovándose y estoy convencido que la institución de la conciliación debe renovarse y complementarse, la conciliación virtual de una forma urgente, ya que estaríamos poniendo en peligro la institucionalidad. Debería convocarse a los CGG y GGP para trabajar esta modificación. Bueno, buena reflexión, Carlos. Un fuerte abrazo, Carlos. Bueno, Aide nos dice, ¿cómo podría implementar las audiencias de conciliación en distritos donde existe pobreza extrema y donde no todas las personas cuentan con internet o celular y mucho menos computadora? Esa más o menos es la pregunta que hizo Sara, referido a que no hay acceso, ¿no? Bueno, vamos a ver. O sea, en realidad solo puedo complementar nada más 30 segundos en ese tema. Recuérdese que existen centros gratuitos
y centros privados, Privados. ¿no? Esa es una primera diferenciación operativa muy interesante que ocurre. Y tenemos, digamos, público digamos, clientes, por decirlo de alguna manera, o usuarios segmentados, ¿no? Queda claro, pues, que personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, ¿no? De repente que no tienen acceso a esas tecnologías, necesariamente van a tener que, uno, no sé si van a poder concurrir a centros privados, lo más probable es que terminen siendo usuarios de centros gratuitos, y segundo, habría que ver que el Estado en estos centros gratuitos pueda suplir de manera subsidiaria la actividad pues, de los centros privados, es decir, que no se le prive a la persona del acceso al sistema conciliatorio, pero ya en tanto el usuario no puede concurrir al privado, va a tener que ser el Estado el que brinde las condiciones para que no sea excluido del empleo de este sistema conciliatorio, ¿no? O sea, es algo que va a tener que trabajarse pues de manera conjunta. Lamentablemente, ojo, no solamente, como decíamos hace un rato, es el tema de pobreza extrema o de falta de acceso a estos servicios de Internet. También está el tema de, recuérdense del tema lingüístico, ¿no? El tema del idioma, ¿no? Es decir, por ejemplo, a mí me ha ocurrido en tantos viajes que he tenido digamos, por Cusco, por Puno, cuando hay quechua hablantes, cuando hay personas que, digamos, hablan aymara, y que ocurre, pues, que justamente no tienen la posibilidad de comunicarse fluidamente en un centro de conciliación donde no hablan, pues, su idioma, ¿no? Yo recuerdo un tema, perdón, que me sorprendió gratamente hace muchos años, fue cuando en una de mis primeras visitas a Cusco, yo podía ver que en el Palacio de Justicia los letreros, los avisos estaban en quechua, por ejemplo, ¿no? Lo cual era muy interesante, ¿no? O sea, y por ahí nos faltó alguien que dijo, sí, pero ¿y qué pasa si el quechua hablante no sabe leer? Ay, Dios mío, ya, pues ya me estás poniendo el peor de los escenarios, ¿no? Pero yo creo que tendría el Estado que trabajar de esa manera, es decir, si el privado que, digamos, arriesga sus capitales, arriesga pues una inversión para tener una infraestructura y brindar un servicio, no puede cubrir, no puede llegar a ese segmento de población que es pobre, que no tiene acceso a estas tecnologías, que no puede ser un usuario, digamos, por no cubrir los costos, entonces yo creo que va a competir al Estado suplir esa falta de cobertura, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta un poco extensa de Miluska Fátima, que nos dice que en el caso anterior sobre la participación presencial de los o las conciliantes en la audiencia de conciliación, pero para esta Ajá. innovación electrónica, entonces sería bueno usar métodos tecnológicos para la detención de detección de la huella digital a distancia, cuyo terminal debe estar en el centro de conciliación. Además, se debe estar conectando con la computadora con la que se realizarán las audiencias de conciliación y a través de la cámara que tiene esa y a las computadoras desde las cuales se comunicarán los conciliantes para tomar las huellas digitales, así como, así como con otras herramientas tecnológicas de punta. Bueno, creo que es más un aporte o una sugerencia de cómo se Sí, sí, podría sí, sí. detectar, pero honestamente, y siendo realistas, yo sé que dentro de los participantes el 100% o el 90% deben de ser operadores en conciliación, conciliadores, secretarios, directores. Sabemos de que tenemos limitaciones como centro de conciliación para poder implementar algunas cosas, ¿no? El mismo hecho de poder tener plataformas o tener este tipo de tecnología, pues va a acarrear una inversión. Entonces, esto estamos hablando ya dentro de que sea todo una reingeniería del servicio de conciliación que se Claro, tiene que prestar. claro, lo que pasa es que ahí, o sea, en términos generales, uno está abierto a aceptar todas las posibilidades que puedan darse, pero uno tiene que tener en consideración dos cosas que me parece esencial. Primero, adoptar un sistema mínimo de seguridad, ¿no? Que garantice, pues, que las personas, como por ahí preguntaron al inicio, sean las que son, ¿no? Y que después no hagan ningún tipo no planteen ningún tipo de nulidad. Pero por otro lado,
el hecho de implementar estos sistemas de seguridad no puede grabarse, no puede cargarse al usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona tiene un problema y le vas a decir, ya, tú quieres hacer una conciliación virtual, ya, tú tienes que tener en tu computador un lector de huella digital y tienes que conectarte a mi sistema, que no, le estás poniendo un montón de problemas que decir, así no juego. Esa es la verdad. O sea, para el usuario, al final tiene que ser lo más, digamos, fácil, lo menos gravoso, pero siempre adoptándose el elemento de seguridad mínimo, que yo creo que el tema de la firma y todo eso que están planteando está muy bien, pero hay que ver en qué manera es un requisito que es importante o que puede implementarse de una manera menos gravosa o si no lo es, ¿no? O sea, mayor seguridad, pero con menor carga para el usuario. Yo creo que por ahí va el tema. José Manrique complementa más o menos lo que manifestó Miluska, que él dice, para poder realizarse estas conciliaciones virtuales y la toma de datos, etcétera, etcétera, él propone o sugiere que debería de cambiarse los formatos establecidos en la resolución ministerial, porque sabemos que todos nuestros formatos son, pues, para acuerdos o Y que no actas están muy que bien hechos, además, algunos, ¿ah? sí tienen defectos, hay Claro, vacíos o sea, en las... yo creo que independientemente de ajustar ese tema, o sea, habría que establecer, evidentemente, formatos del tema virtual, incorporando, pues, ¿no? Que se está realizando la conciliación de esa manera, en la audiencia de esa manera, ¿cierto? O sea, sí, o sea, es evidente, todo marco normativo va desde la ley, el reglamento y todas las directivas, y una de ellas, pues, abarca, obviamente, a incorporar formatos de realización de procedimientos virtuales, incluyendo, pues, el tema de las actas, ¿no? Está muy bien el aporte. Sí, Sí, es Nereida correcto. Ojeda nos dice que, bueno, ella considera que la conciliación virtual, ve a la conciliación virtual un poco compleja, ya que se perdería la seguridad jurídica y la confidencialidad. ¿Cómo podría guardarse esto, doctor? ¿No? O sea, esa es la consulta que le dice, ¿cómo se podría guardar esta confidencialidad Ya. o garantizar esta seguridad jurídica? Bueno, en el tema de la seguridad jurídica, yo creo que, claro, yo entiendo, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a un sistema presencial. Estamos acostumbrados a un sistema en el que las partes van frente al conciliador, las partes pues explican su controversia y las partes al final si están de acuerdo, firman, ¿no? O sea, claro, y un poco como que se nos hace medio complicado el tema de decir, oye, pero si no hay firma, pues no hay manifestación de voluntad. Oye, yo les quiero poner un ejemplo, por ejemplo. Eh, en los arbitrajes, la manera de pactar el inicio de un arbitraje voluntario es a través del convenio arbitral. Y la mayoría de personas piensan que el convenio arbitral tiene que ser pues, un documento suscrito por las partes o una cláusula dentro de un contrato. Cuando la ley de arbitraje dice que basta la manifestación de voluntad de las partes, que puede ser inclusive física o a través de mecanismos electrónicos. ¿No? O sea, yo te mando un correo y te digo, oye, un arbitraje, y tú me dices, me contestas y me dices, ok, o de repente un WhatsApp, ¿no? Un chat o lo que sea. Esa manifestación de voluntad, que no es física, sino que puede ser reproducida porque se ha dado a través de mecanismos electrónicos, es una manifestación válida, ¿no? Entonces, tendríamos que acostumbrarnos a eso, es decir, que la manifestación de voluntad no necesariamente tiene que estar plasmada en un papel por escrito y con mi firma y con mi huella. O sea, tendríamos que aceptar que en algunos casos existe la palabra, ¿no? Y la palabra, obviamente, digamos, el juramento que yo hago de manera verbal, yo lo voy a cumplir por un tema moral, ¿no? Entonces, claro, en el caso de los peruanos, pues tenemos ese problema, ¿no? Es decir, que yo quiero un papel donde esté mi manifestación de voluntad. Y si no hay papel, pues lo más probable es que yo me vea tentado a no cumplirlo, ¿no? Hay una broma al respecto, ¿no? Muy conocida entre los abogados, ¿no? Que dice, pues, ¿cuál es la diferencia entre un japonés y un peruano, ¿no? Que el japonés cuando no cumple su palabra se hace el harakiri, ¿no? Y el peruano cuando no cumple su palabra se hace loco, ¿no? Entonces, eso te da una idea de más o menos, pues, que sí, el tema de la seguridad jurídica está aparejada, según nuestra idiosincrasia, a la firma de documentos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar los mecanismos y que sean necesarios
para que este tipo de manifestación de voluntad pues sea válida. Ahora, la otra parte de la pregunta decía el tema de la confidencialidad. Y bueno, que yo sepa, en la propuesta que nosotros hemos hecho, los únicos que van a participar en la audiencia son el conciliador, las partes y obviamente existe la posibilidad de que como las partes pueden estar acompañadas de asesores, estén acompañados pues en la realización de la audiencia. No se vulneraría en todo caso el tema de la confidencialidad porque hemos dicho que la grabación solamente sería de la parte inicial, una especie de tomar lista, ¿no?, de la concurrencia de las partes, y luego se grabaría la parte final de la lectura de los acuerdos y la aceptación. Lo que pasa en la audiencia no sería de conocimiento de las de otras partes ajenas a la audiencia, o sea, se preservaría el tema de la confidencialidad. Así es, doctor. Ricardo Vera le manda un saludo y a su vez le hace la siguiente pregunta. Si el acto conciliatorio es personalísimo, la variación de la firma del acta de conciliación necesitaría, creo que en el acto de notificación también electrónico. Perdón, ¿me lo puedes repetir? No lo entendí muy bien. Bueno, dice, si el acto conciliatorio es personalísimo, la variación de la firma del acta de conciliación necesitaría, creo que el acto de notificación también electrónico. La variación de la firma del acta de conciliación. Como hemos estado comentando que podría ser de que quizás no se tome una firma, sino esté en una grabación. Y dice, también en todo caso podría variar de que en las notificaciones, pues en las invitaciones no tendría necesariamente que estar en el cargo la firma, sino también se podría reemplazar por un correo electrónico. Ah, claro, o sea, porque la notificación va a ser electrónica, ¿no? Porque recuérdese que en el tema este de aislamiento social, este tipo de actividades van a estar limitadas al máximo, ¿no? Sí, o sea, tendríamos que tomar algunas... Ahora, recuérdese que lo que estamos señalando en la propuesta es que la notificación de la invitación es vía electrónica. Y una variante podría ser una notificación física en la que le damos un plazo para que la persona, el destinatario, el invitado, pueda establecer un domicilio electrónico, un correo o un celular, ¿no? Entonces, sí, pero tendría que notificarse de esa manera. Doctor, solo para acotar lo que acaba de comentar respecto al proyecto que ustedes han planteado, dice, ¿no? Que o sea, se entiende que si vamos a implementar una conciliación electrónica, pues tiene que ser a través de correo electrónico, incluso con plataformas como esta, se podrían llevar a cabo las audiencias. Pero sabemos también que no siempre en los contratos que se ha suscrito anterior a esta crisis de la pandemia, las partes nunca han suscrito y han consignado sus correos. Y a veces es difícil para el solicitante poder incluso tener la certeza de que el domicilio que ellos han fijado en los contratos pues sean los actuales. Entonces, ¿cómo nos estaríamos viendo también quizás en un problema posterior de cómo poder conseguir el correo electrónico de la parte invitada, si es que a veces es tan difícil conseguir el domicilio actual? Ese es un problema. Es un problema. Yo pienso que lo que se podría hacer es que, bueno, para cambiar todo esto y trasladarnos a todo lo que es la era digital, pues tendríamos que también como un requisito dentro de los contratos que se consignen ahora de manera obligatoria también un correo electrónico que sea válido para con ello poder implementar. Yo lo veo que el tema de poder llevarlo, esta institución de la conciliación extrajudicial, a migrarlo a un tema electrónico, pues va a acarrear también trabajar antes tipos como en el arbitraje, convenios arbitrales, o en este caso que en los contratos, pues al momento de identificar el domicilio, tendrían que plasmar teléfonos, número de teléfonos, direcciones electrónicas. De esa manera podría hacerse las notificaciones o a los correos electrónicos o a los WhatsApp de los números que ellos consignen. Claro, mira, lo que tú has dicho es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de hoy,
Si tú has firmado un contrato de arrendamiento, un contrato mutuo dinerario, un contrato de prestación de servicios, lo que sea, bien raro que dentro de los datos consignados en el contrato figure, por ejemplo, el correo electrónico o el celular. Por ejemplo, bastaba con tu nombre completo, tu DNI, tu domicilio, ¿no? Para el caso de emplazarte, etc. Pero de lo que nos está ocurriendo a todos en este momento, esto implica un cambio de mentalidad. Yo creo que ahora, por lo menos, todo abogado previsor necesariamente va a consignar dentro de los datos de su relación jurídica el correo electrónico y el número de celular. O sea, yo creo que ese es un cambio mínimo, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, eso es lo que nosotros hacemos en tema de arbitrajes, ¿no? En arbitrajes, cuando pedimos los datos de las partes, también le pedimos, por ejemplo, el número de celular para tener una comunicación más fluida y el correo electrónico. O sea, eso es básico. Y ya cuando los tribunales se instalan, les dicen, bueno, oye, algunos actos pueden ser notificados vía electrónica. Correcto, no, no hay ningún problema. Yo creo que esto va a implicar un cambio en nuestra mentalidad, porque nadie se imaginaba en su vida que nos iban a encerrar 60 días, ¿no? Para empezar, y que tendríamos que de repente comunicarnos de esta manera, ¿no? O sea, era impensable, ¿no? O sea, yo creo que ahora esto va a ser un dato estándar que va a tener que darse en las relaciones jurídicas. Ahora, eso es de aquí en adelante. Pero ¿qué pasa con lo anterior? Bueno, yo creo que habrá que agotar habrá que agotar la forma de poder ubicar algún tipo de dato, ¿no? O sea, yo creo que por lo menos no es tan complicado. O sea, yo creo que si tú quieres ubicar a una persona, los que se han dedicado en algún momento de su vida a las ventas o a las cobranzas saben que eso es importante. Tú quieres ubicar a alguien, preguntando, lo ubicas. Preguntando, ubica su correo, su celular. Ahora todo el mundo tiene perfil de Facebook. Hay más gente que tiene 2 o 3 perfiles de Facebook, también es otra cosa, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, perfectamente podría ubicarse. Entonces, el tema de la conciliación electrónica, la conciliación virtual que se está proponiendo, supone pues que para poder notificar a esa persona, por lo menos tendrías que haber agotado esta situación de saber cuál es su celular o su correo, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué celular? Oye, sí se puede notificar vía WhatsApp, por ejemplo, un documento. Yo he visto casos en procesos de alimentos, por ejemplo, en procesos de omisión de asistencia familiar, donde les han notificado vía WhatsApp, ¿no? A nivel del Poder Judicial, si se puede hacer eso, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Pero claro, necesitamos un marco normativo de respaldo, como les decía. Pero sí, hay que haber un cambio de mentalidad necesariamente. Creo que todos tenemos que empezar a cambiar. Por ejemplo, para mis amigos que son conciliadores, algunos dirán, oye, qué bonito suena este tema de la conciliación virtual, pero yo estoy acostumbrado pues al contacto físico. Yo estoy acostumbrado a que las partes estén frente a mí y me cuenten todas sus penurias, me cuenten todos sus pesares y todos sus quebrantos, ¿no? Sí, es verdad, pero durante mucho tiempo va a ocurrir que esto ya no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, siempre decimos esto, ¿no? Lo hemos dicho en entrevistas anteriores. Tenemos que adecuarnos al cambio. Y parte de esa situación de adecuarse al cambio significa que nosotros vamos a tener que ser agentes de cambio en lo que respecta no solamente a la conducción del procedimiento de manera virtual, sino si tenemos la suerte de que las partes concurran a la audiencia virtual, con todos los protocolos que se tengan que aprobar para ello, nuestro desempeño va a tener que ser doblemente eficiente, porque lamentablemente una pantalla no transmite la carga emotiva, las emociones, y vamos a tener que esforzarnos más para descargar emocionalmente a las partes y hacer que con nuestra ayuda puedan intentar resolver su controversia. O sea, ese es otro tema que no se ha dicho. O sea, ahorita estamos hablando de cuestiones procedimentales, cuestiones legales, pero recuérdese que el verdadero éxito de esta institución de la conciliación reposa en el adecuado trabajo del conciliador. Y va a ser doblemente complicado de que un conciliador pueda trabajar esta situación que normalmente es personal, de una manera que algunos van a poder sentirla como despersonalizada, ¿no? Ese es el gran reto, creo, en el cambio de mentalidad de todos los operadores. Así es. Gladys Gutiérrez nos dice, ¿no? De darse la conciliación electrónica, ya no sería factible la representación en virtud de que en la representación se da por salud y la persona que está fuera del radio urbano. Esto me imagino que es respecto a que
si podía o no esta persona acudir a la audiencia de conciliación porque podría justificar que pues tenía, pues está enferma o simplemente no vivía dentro del radio urbano y decía de que no, para ella no era obligatorio porque no estaba dentro de esa situación. Pero dándose esta posibilidad de ser electrónico, pues no hay manera de que pueda decir que está Claro. fuera de radio o que esté enfermo porque lo podría hacer tal vez directamente, ¿no? Bueno, es un comentario de ella. Y Manuel Valdivieso nos vuelve a consultar y nos dice, ¿sería necesario un software especial para poder implementar la conciliación electrónica? Claro, o sea, en realidad tendría que ser un protocolo de requisitos mínimos que se materialice en una plataforma. Yo los invito nuevamente a que revisen la página web de Indecopy donde está señalado el tema de concilia virtual. Es súper interesante porque es una plataforma elaborada por la misma institución de Indecopy, en la cual el acceso a esta plataforma es bien amigable y bien sencillo, y te piden los datos tuyos y los datos de la parte que vas a invitar y no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, obviamente yo creo que el camino no sería dejar a cada centro que elabore su plataforma, sino que debería ser una sola plataforma única estándar, ¿no? Por lo menos eso debería verlo el mismo Ministerio de Justicia. Así es. Tenemos un montón de preguntas. Uy, bastante, estoy viendo también. Todos están muy interesados. Agradezco a nuestros participantes el interés por este tema. Bueno, Patti Rodríguez nos pregunta, ¿cuál sería el aporte en cuanto a una futura conciliación virtual? Las solicitudes deberían contener direcciones electrónicas y o celular para que sea viable en las notificaciones. Esto implicaría que el solicitante debe tener conocimiento del invitado y si no lo tiene o si vive en el extranjero el invitado. Y por otro lado, el acto de notificación sería para ambas partes en su email o celular para dar a conocer la primera sesión. Bueno, saludo para Patti. Sí, pues, como decíamos hace un momento, tiene que haber todo un cambio de mentalidad en cuanto a los datos que nosotros vamos a requerir en toda relación jurídica a partir de ahora. Y uno de ellos, para facilitar la realización de este procedimiento virtual, sería, como decíamos hace un momento, el correo electrónico y el celular. Es más, yo creo que todos nosotros tenemos un correo electrónico, porque cuando te compras un smartphone, lo primero que te pide es un correo electrónico para habilitarlo, ¿cierto? O sea, todos tenemos un correo de Google, aunque un Gmail, ¿no? Aunque no lo usemos. Y un número de celular. Como decíamos hace un momento, claro, hay que empezar a acostumbrarnos a requerir esa información adicional en nuestras relaciones jurídicas para que para la próxima pandemia, si es que pasamos esta, ¿no? Tengamos pues esa posibilidad de realizar ni siquiera una conciliación virtual, ojo, ¿ah? O sea, por ejemplo, tú puedes empezar a negociar una solución dialogada a través del WhatsApp o del correo electrónico, ¿cierto? O sea, no nos limitemos solamente a que tiene que ser vía conciliación. O sea, una negociación directa es un mecanismo básico, primigenio de poder intentar una solución. Sí. El otro aspecto de la pregunta era, bueno, el acto de notificación de la realización de la audiencia, ya superado este tema de los datos para ubicar al invitado, claro, o sea, la realización de la audiencia tienes que notificar a ambas partes, necesariamente, porque recuérdese, y esto es dentro del tema del procedimiento, tú presentas la solicitud de conciliación al centro. Y es el centro el que luego designa al conciliador. Entonces, ¿por qué esa invitación tiene que notificarse a ambas partes? Para que ambos sepan el día y hora que se ha programado la audiencia y además sepan quién es el conciliador designado para que a efectos de, si alguna de las partes lo estima conveniente, lo podría recusar, ¿cierto? O sea, porque el solicitante escoge el centro, no escoge al conciliador designado por el centro. Entonces, sí, tiene que ser notificado a ambas partes necesariamente. ¿Y el otro aspecto de la pregunta cuál era? ¿O estaba completo eso?
No escucho, no escucho. Perdón, Nada, decía, por otro nada. lado, así continúa su Ah, ya, ahora pregunta sí, ahora sí, ahora sí. e indica, por otro lado, el Ah, acto ah, de ah, 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 ah. notificación, Ya, ahora sí, la línea está. pésima, ¿no? A ver, vamos a ver. Por otro lado, el acto de notificación sería para ambas partes en su email o celular para dar a conocer la primera Ujú. sesión, Tiene que ser ambas partes. ambas partes, ¿no? Hay un comentario de Julio Sí, César. tiene que ser ambas partes. Hay un comentario de Julio César que nos dice que ya existía antes de la pandemia Sí, las sí, sí, a ambos, notificaciones por pues. Sí, WhatsApp. a ambos, a Entonces, ambos. Ujú. A ya se ver. puede implementar. Carlos, bueno, ya lo leímos de Carlos. Tenemos acá una pregunta de Jean Paul. Bueno, no está relacionada al tema electrónico. Pienso que es Ujú. una situación que él ha vivido. Dice, ¿qué A mí pasa me si pareció leer un comentario. ¿Ya? pues, antes podemos responder a la pregunta de Jean Paul Olarte? Él nos dice, ¿qué pasa A si... ver, ¿qué dice Jean Paul? Jean Paul nos dice, ¿qué pasa si el conciliador muriera 5 minutos antes? ¿Quién convocaría la reprogramación? Ya, Este tema bueno, es no al... era... Bueno, yo pienso que es una experiencia, algo que ha pasado con Jean Paul, porque ha estado insistiendo eh, en que se atienda a su pregunta, que aunque no esté relacionada al tema que estamos abordando el día de hoy, pero me gustaría también formularlo para que también para que se absuelva la duda que él tiene. Lo vuelvo a repetir. Dice, ¿qué pasa a si el ver, conciliador sí, muriera sí, sí. 5 minutos antes? ¿Quién convocaría la reprogramación? Este tema no está normado, sin embargo, se dio ya precedentes. Si la norma no me prohíbe realizar otra ¿Ah, acción sí? porque no se pueden dar las audiencias virtuales con el consentimiento de ambas partes, ¿cuál es la norma legal que prohibiría? Ya, a ver, dos aspectos de la pregunta. El primero me ha dejado un poco en estado de shock, ¿no? ¿Qué pasaría si el conciliador muere? Bueno, para responderte tendría que decirte primero de qué se ha muerto, ¿no? Porque si se ha muerto el coronavirus, bueno, pues tiene que haber todo un tema, ¿no? Bueno, em, normalmente, si el conciliador no puede, por cualquier situación de la vida, asumir la conducción de la audiencia, obviamente el director del centro de conciliación tiene que tiene que designar a otro conciliador y se mantiene la fecha y hora de la audiencia programada. Es lo que Ujú. dice la ley. O sea, por ese lado no hay ningún problema, ¿no? Ahora, ya me la pone difícil si dice, pues, ¿qué pasa si se muere antes de firmar el acta? Bueno, la lógica sería parecida, ¿no? Es decir, se nombra un nuevo conciliador y bueno, pues que retomen y mientras se llevan al conciliador que ya murió, ¿no? Que espero no pase. Se mantiene la fecha y hora de la audiencia, o sea, obviamente, ¿no? Ese es en cuanto a la primera parte de la pregunta. La segunda dice, no hay una norma que prohíba, no, porque no se trata de que, no va a haber una disposición legal que te diga, se prohíbe la conciliación virtual. Lo que te dice la norma es que hay una regulación que está orientada a una conciliación presencial. Y por lo tanto, tú tendrías que asumir, no es que no está prohibido, sino que no está habilitado realizar un procedimiento de conciliación de manera virtual, porque realizarlo significaría realizar un procedimiento que no está regulado, un procedimiento que no cumple con determinadas formalidades que están señaladas en la ley y en el reglamento, y por lo tanto alguien podría invocar pues un cuestionamiento de la validez del procedimiento y del acto. O sea, así es como tendrías que entenderlo, ¿no? Así es. Pero me ha dejado Cristian, pensando el tema de la muerte, ¿eh? sí, sí, también. Cristian Estrella a través del Facebook nos pregunta lo siguiente. Queda claro que el centro no grabará toda la audiencia, pero si una de las partes la graba completa, ¿podría usar esa grabación para deducir alguna nulidad posterior o como documento para acreditar el reconocimiento de alguna obligación? No, ¿me lo puedes repetir, por favor? Claro que sí. Cristian Stein Cárdenas nos consulta lo siguiente. Queda claro que el centro no grabará toda la audiencia, pero Ujú. si una de las partes la graba completa, ¿podría usar esa grabación para deducir alguna nulidad posterior
o como documento para acreditar el reconocimiento de alguna obligación? ¿Podría utilizarlo? A ver, Cristian, querido amigo, muy interesante tu pregunta. Hace un rato estuvimos compartiendo un evento justo con Cristian. Ah, Eh, a ver, Cristian, para empezar, y esto es un tema muy importante para todos, chicos, todo lo que pasa en la audiencia es confidencial, así de simple, y carece de valor probatorio. Así de simple, lo dice la normatividad. Entonces, claro, o sea, uno puede decir, oye, claro, o sea, el centro de conciliación solamente grabaría la parte inicial y la parte final, pero ¿qué pasa si una de las partes graba toda la audiencia? Porque se puede hacer. Hay programas para ello, ¿no? Graba toda la audiencia y de repente después pues firme el acta, imaginemos un acta con acuerdo y luego dice, no, me engañaron, etcétera. Ya. Yo creo que para empezar, el marco normativo que regula la confidencialidad dice todo lo que sucede en la audiencia, artículo 8 de la ley, artículo 10 del reglamento, artículo 2 también del reglamento, señala que todo lo que pasa en la audiencia es confidencial, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Cuando hay comisión de delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad sexual, etcétera, ¿no? Pero fuera de ello, todo lo que pasa en la audiencia, si quiere ser utilizado como medio de prueba, la misma norma sanciona y dice que carece de valor probatorio. Es decir, si yo quiero plantear, en el supuesto que plantea mi querido amigo Cristian, yo quiero plantear una nulidad de acto jurídico diciendo pues que el conciliador y la otra parte se coludió y como prueba de ello planteo la grabación de la audiencia, en principio el juez diría, sí pues, pero todo lo sostenido o señalado en la audiencia carece de mérito probatorio, yo no lo puedo considerar. Entonces, por eso es que nosotros siempre de ordinario decimos que cuando alguien plantea una demanda de nulidad de acto jurídico de un acta de conciliación, hay una prueba maléfica, porque tú cómo podrías probar lo que pasó en la audiencia si eso, lo que pasó en la audiencia está protegido por la confidencialidad y carece de mérito probatorio. Un juez no lo puede utilizar, ¿no? Entonces, claro, no digo que sea absoluto porque estamos en el Perú y de repente por ahí algún juez podría utilizarlo, no digo que no pase, pero en esencia el mecanismo de defensa del demandado sería, señor juez, usted no puede utilizar esa grabación porque pasó en la audiencia, está protegido por la confidencialidad, carece de mérito probatorio. Usted lo único que tiene que atenderse es a lo que está en el expediente y a lo que está en el acta. Lo que pasó en la audiencia es confidencial y no puede ser utilizado. Fuerte abrazo, amigo. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, en caso se materialice la implementación de la conciliación virtual, ¿qué debería contener mínimamente el acta? Y el documento que expide el centro de conciliación debería contener la transcripción de acuerdos y estar firmada por el conciliador, quien certifique o debería acompañarse de grabación. Saludos de Patti Rodríguez. Ah, Patti, nuevamente, Patti, saludos. Eso está por definirse en realidad, ¿no? Insisto nuevamente, lo que nosotros hemos planteado es una propuesta, es lo que se nos ocurrió en ese momento a través de una lluvia de ideas con varios colegas. Yo creo que, primero, lo que debe tener un acta es básicamente requisitos mínimos, identificación de las partes, y luego quién se obliga a qué, cuándo, cuánto, cómo y dónde, ¿no? O sea, eso es lo básico. Y obviamente en sentido negativo, si no va a cumplir, qué cosa es lo que se va a ejecutar. Y obviamente los elementos de seguridad, ¿no? Ya que estamos hablando de una situación excepcional donde va a ser muy difícil que las partes tengan firma o que tengan acceso a una firma electrónica, hay que ver de qué manera homogenizamos los requisitos que den mayor seguridad, en este caso, la grabación de la aceptación y o la confirmación de esto a través de un correo o de un chat, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, obviamente eso tendría que ser parte integrante del acta para considerar de que ha sido una manifestación de voluntad positiva de las partes, ¿no? O sea, yo creo que sí, tendríamos que ir pensando de que el acta debería tener, bueno, no sé si necesariamente la grabación podría quedar en el expediente, pero sí por lo menos la aceptación expresa de las partes, ¿no? A través de un mecanismo electrónico que pueda reproducirse. Yo creo que sí, de todas maneras. Pero como les digo,
esto de repente perfectamente podría ser homogenizado por el ministerio, de repente en la plataforma que se cree para estos efectos, es probable que lo que pueda hacerse es establecer algún elemento adicional de seguridad, ¿no? No sé, puede ser. Puede ser. Camila Peña indica de que para que los centros de conciliación puedan comenzar a realizar estas conciliaciones virtuales, ¿sería necesario que el ministerio apruebe algún protocolo de procedimiento? Mira, más que un protocolo, ya lo dijimos al inicio, es una modificación legal, porque necesitamos un marco normativo a nivel de ley y reglamento. Lamentablemente, mientras no se haga eso, cualquier situación que se dé excepcional a través de una resolución ministerial o una directiva, como quieran llamarlo, va a tener el gran problema de que alguien podría argumentar algún tipo de vicio del procedimiento. Entonces, lo que se hace necesario es una modificación de la ley y reglamento, urgente. No necesariamente no me animo a opinar de que tiene que ser un protocolo, porque si no estarías generando un procedimiento excepcional, pero a través de una normatividad inferior, que sería una resolución ministerial, por lo menos, cuando en realidad toda regulación tiene que estar en la ley, o por lo menos la ley que diga, un artículo que diga, se habilita la posibilidad de realizar un procedimiento electrónico, virtual, no presencial, tal cual lo establezca el reglamento. Y el reglamento, en tanto decreto supremo, podría desarrollar eso. Pero no podríamos irnos directamente a una resolución ministerial, porque una resolución ministerial, lo que va a ocurrir por jerarquía de normas es que muchas veces, como va a ocurrir en este caso, va a colisionar con la ley y el reglamento y está generando un procedimiento que fácilmente podría ser cuestionado. Así es. Tenemos otra pregunta de Aide, que indica, ¿podemos crear una mesa de partes virtual para atender al público en general? Y si se puede, ¿qué lineamientos legales nos ampararía? A ver, nuevamente, no tenemos la posibilidad de aceptar una solicitud de manera virtual, porque estaríamos colisionando directamente con los requisitos que establece la Ley de Conciliación y su reglamento para la recepción de solicitudes. Insisto nuevamente, necesitamos un cambio normativo que habilite a realizar un procedimiento de manera virtual. Mientras no exista eso, lamentablemente estamos atados de pies y de manos. Bueno, a ver, y tengo una pregunta de Víctor Hugo Trauco. Dice, la conciliación extrajudicial. Víctor Trauco, ¿qué tal? ¿Qué dice? La conciliación extrajudicial decantará también a la formación del caso o expediente digital. Entiéndase qué caso o expediente digital es distinto a uno digitalizado. Este último implica escanear el físico y el primero a que desde la recepción no implique la presentación física de documento alguno, salvo alguna excepción. Claro está que todo ello con las limitaciones que ya explicaste, pero que no imposibilita el uso del expediente digital. ¿Quién debería implementarlo? ¿El Estado o un tercero certificado o autorizado? A ver, Víctor, para responder tu pregunta, querido amigo, hemos dicho hace un momento que de lo que se trata es de generar la menor cantidad de costos para el usuario. O sea, eso es básico. Segundo, sí, es una distinción muy importante la que tú haces entre expediente digital y digitalizado, ¿no? Y obviamente no estamos hablando del digitalizado, que es que todo ingresa de manera física y luego pues el centro lo escanea y lo vuelve pues un formato digital. Aquí estamos hablando de que es el mismo usuario el que presenta esa documentación en esta plataforma de manera digitalizada, ya sea pues en fotos, en escaneos, etcétera. ¿Quién tendría que hacerlo? Bueno, insistimos con una idea, por lo menos parte de nuestra propuesta es que el ministerio tiene que implementar una base estándar, ¿no? Una plataforma estándar para realizar esa situación. Porque si no, estamos dejando en libertad de que cada centro haga lo que cree que es lo correcto, y recuérdese que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Entonces, es posible que algunos lo hagan bien,
que otros lo hagan no tan bien, que algunos cometan una serie de desaciertos y esto pues va a perjudicar la implementación de este tipo de procedimiento. Insisto nuevamente con la idea, quien debería implementar la plataforma estándar para el empleo de todos los centros privados y gratuitos es el Ministerio de Justicia. Perfecto. Bueno, hemos agotado casi al 100% las consultas, hay un montón. Sí, Sí, bueno, en la plataforma de preguntas y respuestas se han formulado bastantes preguntas, así como en el chat, entonces he tratado de poder complementar ambas y a su vez atender las preguntas que nos han formulado a través del Facebook. Bueno, se ha atendido, se podría decir, al 100% las preguntas del Facebook. Y bueno, agradecerte Martín por tu tiempo. Hemos estado casi 2 horas hablando sobre la posibilidad de poder implementar en nuestro país una conciliación extrajudicial electrónica. Te agradecemos a nombre del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional y de nuestro socio estratégico, el Centro de Conciliación Extrajudicial Diálogo Concertado. Esperemos que junto con los participantes, no sea para nosotros un primer seminario web. Quizás a todos los operadores que han asistido, pedirles si es que podríamos más adelante poder tener un conversatorio entre nosotros para hacer propuestas, porque he visto que hay mucho interés de poder quizás dar un paso más y asumir lo que es una conciliación electrónica. Sabemos que tenemos un montón de limitaciones, como tú lo has manifestado, que es nuestra propia ley, nuestro reglamento. Podríamos hacer como iniciativa ciudadana también, siendo nosotros los operadores, la conciliación, plantear proyectos de ley, también para modificar. Con tu apoyo, Martín, sería interesante poder armar un grupo de profesionales que trabajarlo esto, ¿no? Para poder aportar algo a nuestro país en algo que a nosotros nos apasiona, que es la conciliación extrajudicial. claro que sí, Francesca. Solamente para agradecer la invitación de ustedes, de verdad he quedado gratamente satisfecho con el evento. Sé que hay muchas cosas que han quedado por responder seguramente. Yo invito a todos los participantes, si de repente podemos mantener algún tipo de diálogo. Tenemos un grupo en Facebook que se llama Conciliación y Arbitraje en el Perú. También me pueden seguir, ¿no? En mi página de Facebook, no hay ningún problema, Martín Pineda Ubián, ¿no? Y obviamente yo quedo a la disposición de ustedes para cualquier situación que en el futuro pues signifique pues sumar esfuerzos para la mejora continua del sistema conciliatorio. Nuevamente, disculpen por haberles robado su noche de viernes por la noche, aunque Y nadie ahora ya no sale tiene ahora. mucho sentido. Ya nadie sale, creo que esa va a ser una rutina de todos los viernes seguramente. Agradezco la invitación nuevamente, Francesca, y quedo pues a la disposición de ustedes para cualquier situación en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias a nuestros participantes. Esta sesión ha sido grabada y las vamos a difundir a través de las redes sociales. Igual lo vamos a compartir en el grupo de Facebook que ha manifestado. Si no hemos podido responder al 100% algunas preguntas es porque en todo el momento siguen dándose y es a veces difícil regresar de nuevo para poder ver qué preguntas nos se han hecho. Mil disculpas a las preguntas que no han sido atendidas, pero como lo ha manifestado, no va a ser la primera vez que nos vamos a reunir. Así que los esperamos en una próxima sesión. Gracias. Hasta pronto.